Hola muchachos, buenas tardes. En este tutorial de la guía de clase vamos a ver el indicador de logro, el concepto del ser en diversas cosas y realidades. Y el contenido es sobre la ontología, la pregunta por el ser. ¿Qué es el ser? Entonces el elemento ontológico sobre el ser. Ahora, aquí van a encontrar, en cuanto que me han estado preguntando, eh, en cuanto a la guía, hay unas partes que están resueltas. ¿Por qué están resueltas? Porque el tema es bastante complejo y lo que quiero es que quede muy claro. Entonces, hay unas partes donde vienen preguntas y las preguntas ya tienen las respuestas, pero hay otras donde hay las preguntas que son opciones A, B, C, D, y esas sí no tienen la respuesta y que ustedes tienen que elegir la opción correcta. Las que tienen la respuesta son las preguntas abiertas. ¿Por qué pongo preguntas y a la vez ya están las respuestas? Porque luego, cuando tengan las evaluaciones, que serán dentro de poco, tendrán que apoyarse en estas preguntas y por supuesto en las respuestas para poder responder ahí sí las evaluaciones de este periodo con respecto al tema ontológico y con respecto al tema de antropología filosófica, que fue el que vimos en la guía anterior. Listo, entonces ya dicho esto y aclarada esta situación, entonces ahora sí pasemos a ver un poco más sobre la guía. Entonces el problema del ser. Sabemos que la materia no agota toda la realidad. Por ejemplo, ¿existe algo que no sea materia y que sea real? ¿Será? ¿El pensamiento es real? ¿La realidad que no sea materia? Es decir, por ejemplo, ¿el amor es materia o es inmaterial? ¿Los valores son materiales o inmateriales? ¿Son reales o no son reales? Entonces, esta es una pregunta muy interesante que vamos a abordar en esta guía. La ontología estudia el ser, pero primero vamos a introducir el problema del ser, el problema de si se puede definir o no. Para eso iremos a leer y analizar un cuento de un pirata llamado Eider el Barbacoa, y así acercarnos a entender el significado de la palabra ontología como el estudio del ser y de cuál sería su importancia en nuestro navío, o sea, en nuestro barco, que implicaría la vida, ¿no? Lee el siguiente relato y responde los interrogantes. Había un pirata llamado Eider el Barbacoa. En uno de sus viajes a alta mar había sido abandonado a su suerte en las aguas más profundas del Mediterráneo, en una pequeña balsa lejos de la isla de Creta en Grecia. Su profundo silencio sabía lo que significaba el concepto de particular, que es uno o se refiere a una sola cosa. Por ejemplo, Eider es particular, es uno solo. Si toda palabra tiene su contrario, este sería el término de general. General significa que se aplica a muchas o varias cosas. Heidegger ya tenía un ejemplo de algo particular, pero quería descubrir conceptos generales que se aplicaran a varias cosas. Esto lo hacía pues, esto lo hacía pues tenía tiempo de sobra para poder pensar. Es lo que los andares de la vida no le permitían pensar mucho. Entonces buscó algo que se aplicase a él y varias personas y encontró rápidamente ese concepto, y ese concepto es el ser humano. Pero no se contentó con ello, buscó algo más general, algo que se aplicara al ser humano y a otras cosas. Entonces dedujo rápidamente y fue el concepto de ser vivo, ya que el ser humano es un ser vivo, al igual que los animales, las plantas y las bacterias, pero Eider quería un concepto más general que ser vivo, un concepto que se aplicara a todos los seres vivos y no vivos. Entonces a ese concepto lo llamó ser material, pues el ser vivo y el ser no vivo son seres materiales que se pueden tocar y ver, pero habrá un concepto que se aplique al ser material y ser no material, por ejemplo números, sentimientos, Dios, espíritu. Entonces luego de mucho pensar se dio cuenta que estaba usando un término en común en todos ellos, era la palabra seres, y llegó a la conclusión de que lo más general debía llamarse ser. Entonces se dio cuenta que cada concepto que daba podía ser definido con el más general que le seguía. Por ejemplo, ¿qué es Eider? Es un ser humano y un ser humano es el más general que Eider. Esta era una definición. ¿Quién es Eider? Es un muchacho preguntón y audaz, respondió para sí mismo. Entonces se percató que la pregunta de quién es Eider no buscaba definir, sino señalar
como por ejemplo, ¿quién lo mató? Solo basta señalar al asesino y no decir nada. Le gustó la idea de definir todo lo que había hecho y señalar el concepto e inició su tarea. ¿Qué es el ser humano? Es un ser vivo. ¿Quién es un ser humano? Aquel que piensa, sueña, camina en dos pies y debe ir al colegio para estudiar. ¿Qué es el ser vivo? Es un ser material. ¿Quién es un ser vivo? Aquel que puede mover por sí mismo, que nace, se produce y muere. ¿Qué es un ser material? Es un ser real. ¿Quién es un ser material? Algo que se puede tocar, sentir, oler, gustar y ver. ¿Qué es un ser real? Es un tipo de ser. ¿Quién es un ser real? Algo o alguien que existe. ¿Qué es un ser? Uy, caramba, no se puede definir. No hay nada más general que ser. No posee género próximo. ¿Quién es el ser? Es lo que es lo más general posible. Eider, sin saber, había entrado ya al problema ontológico de lleno. Había descubierto que hay algo que es lo más general posible y a eso le había llamado ser. Pero, ¿qué importancia tiene ese ser? ¿Será que es su pura carreta, de Eider? Estas preguntas serán nuestra guía en el viaje como marinos en el mar de la filosofía. Entonces, aquí vamos, ¿no? ¿Qué significa particular y general? ¿Qué significa palabra concepto? Estas ya son las preguntas que cada uno debe responder. ¿Por qué ser es lo más general posible? ¿Por qué no se puede definir ser? Todo esto se responde con base en la lectura, ¿no? Que ya lo dijimos. ¿Listo? Entonces ahora, las preguntas de segunda generación, es decir, las preguntas que surgen a partir del texto. Lee el siguiente texto y responde los interrogantes de la 1 a la 4. El agua no se puede definir desde lo físico porque quema, es fría, es blanda y es dura. Tomo un bloque de hielo y es duro. Lo coloco dentro de un vaso y en cierto tiempo voy a tocarla y es fría. La coloco a hervir y se vuelve caliente hasta evaporarse. Y cuando nieva es blanda. Según el texto concluimos que, y bueno, aquí nos dan unas opciones y vamos a decir algunos elementos sobre lo que es. El argumento que apoya la tesis de que no es posible conocer qué es el agua desde lo físico es porque la mejor opción para poder definir el agua sería una posición contraria al texto, sería afirmar que si toda palabra tiene su contrario, el contrario de particular sería general. General significa que aplica a muchas cosas o varias. Eider tenía ya un ejemplo de algo particular, pero quería descubrir conceptos generales que se aplicaran a varias cosas. Un ejemplo de particular sería algo particular, no general. La mujer, lápiz, el mundo, el salón en donde estamos estudiando. Bueno, ahora el salón es virtual. Eider buscó algo que se aplicase a él y varias personas encontró rápidamente ese concepto y ese concepto de ser humano, pero buscó algo más general, algo que se aplicara al ser humano y otras cosas. Entonces, finalmente tenemos ese tipo de preguntas que ya son preguntas con un poco más de contexto. Tenemos que leer el fragmento y a partir de él pues escogemos la opción entre A, B, C o D. Listo, y de igual forma una definición de concepto según la lectura sería, aquí tenemos las diferentes definiciones. Luego tenemos otro fragmento del texto para dar paso a las preguntas 8, 9 y luego estaría otro fragmento, un fragmento final que tiene que ver con algunos elementos de los que ya habíamos hablado anteriormente, ¿no? Epistemología, antropología, ontología, bueno, ontología sobre todo. ¿Listo? Entonces aquí están y pues realmente todo está basado en las lecturas. Entonces las preguntas sobre el ser y cómo llegamos a definir realmente el ser como el elemento más general de todo lo que existe en el universo, ¿sí? Y por eso es indefinible también. Podemos saber qué es, pero no podemos definirlo. Listo, entonces esta pequeña guía era para explicar estos elementos que tienen que ver con lo ontológico. Para generar mayor comprensión sobre el tema, debemos leer este cuento que es de forma muy didáctica, intenta explicar los problemas sobre el ser y cómo desde lo particular se puede llegar a lo general, que es el método filosófico clásico, ¿no? A partir de lo particular buscar la generalidad.
¿Listo? Entonces, revisen cada una de las preguntas, analicen muy bien, revisen también los textos. En el texto está la respuesta, no está en otro lugar, pero entonces sí tienen que leerlo muy bien, ¿listo? Esta guía no es muy larga, pero entonces sí está construida para que lo analicen bastante bien y puedan responder a las preguntas, ¿listo? Entonces, esta fue la segunda guía del periodo. Ya próximamente vendrán las guías evaluativas. Espero que les vaya muy bien. Cualquier pregunta que tengan sobre el video o sobre la guía, me la pueden hacer por WhatsApp o me la pueden también enviar por la plataforma, como ustedes gusten. Entonces, un abrazo, se cuidan y que continúen analizando y pensando sobre el ser. Saludos. Chao.